Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía. Gracias por estar del otro lado. Y les propongo en esta media hora focalizarnos en un tema que pendula en el interés de la ciudadanía, pero que es medular en la importancia del desarrollo de una sociedad democrática, institucionalizada, republicana. Las crisis apartan del foco de atención a la corrupción, pero la corrupción es el foco muchas veces de las crisis. Obviamente hay razones que son obvias en el sentido que es muy posible que la urgencia de llegar a fin de mes nos haga distraer de la importancia que tiene estar en una sociedad donde no es que desaparezca la corrupción, pero que los niveles de corrupción no impacten sobre ella para hacer que se postergue el desarrollo. Bueno, esta semana se presenta un libro, está relacionado con la corrupción, no solo en Argentina, sino en los países de Latinoamérica. Uno de sus autores está en diálogo con nosotros, el doctor Antonio María Hernández, abogado constitucionalista, hombre de leyes, convencional constituyente y autor del libro La corrupción, la construcción y el combate a la corrupción. Bueno, ¿de qué se trata? Lo vamos a analizar con él. Un gusto. Antonio, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por la invitación, Guillermo. Un gran placer como siempre. Bueno, ¿cómo surge esta posibilidad y qué contenidos tiene el libro que están presentando esta semana? Había trabajado con el doctor Diego Valadez, que es un jurista mexicano, sobre un problema muy grave de América Latina, que era el de la anomia, el de la débil cultura de la Constitución y de la legalidad. Entonces llevamos adelante sendas encuestas de cultura constitucional, tanto en México como en la Argentina. Pero una vez terminada esta tarea, que se extendió a otros países de América Latina, con Valadez trabajamos en el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y yo le planteé que uno de los problemas más graves que veía en toda la región era el problema de la corrupción. Él estuvo de acuerdo y entonces lo que hemos hecho es una obra colectiva eligiendo un constitucionalista por algunos de los principales países de América Latina, pero también como por ejemplo Brasil, Colombia, Perú, Chile. Hay países de Centroamérica como Panamá, está también Venezuela, obviamente la Argentina, México, pero como es un instituto iberoamericano también sumamos las experiencias tanto de España como de Italia. Así que en definitiva, ¿de qué se trata el libro? Es una obra que hace un análisis bajo el punto de vista constitucional para ver cada una de las leyes supremas y cómo se combate a la corrupción en cada uno de los países. De tal manera entonces que hemos coordinado la obra con el doctor Valadez. A mí me tocó además hacer las palabras introductorias, ahí planteo de qué trata el libro, cuál es la metodología que hemos utilizado para llevarlo adelante, cómo este tema está vinculado también al problema de la débil cultura constitucional, sabiendo que la corrupción es uno de los problemas más graves que puede tener cualquier sociedad, cualquier régimen político, y cuando todos además conocemos que un verdadero cáncer para la democracia es un sistema de corrupción. Así que en definitiva, a mi cargo estuvo el capítulo de la corrupción en América Latina y también el capítulo de la corrupción en Argentina. Y los otros autores analizan cada una de las realidades de los otros países y finalmente hay un capítulo a cargo del doctor Diego Valadez que hace un enfoque teórico sobre todos estos problemas de corrupción y cómo la corrupción afecta esencialmente el buen funcionamiento del sistema democrático y de los estados constitucionales y democráticos de derecho. Antes de pasar a lo que entiendo es un denominador común de toda América Latina, quiero preguntarle si la corrupción es una condición de la condición, una condición humana, o si es una cuestión de la condición política del ser, porque se focaliza mucho en la política como sinónimo de corrupción. ¿Pero está en la política o está en la condición humana?
Es una gran pregunta, Guillermo, la verdad que te la agradezco. Es uno de los planteos iniciales que yo hago. Este es un tema antropológico, es un tema filosófico, es un tema que requiere muchos análisis, pero lo primero que hay que entender es que la corrupción está en la sociedad, está vinculada a la conducta de los hombres. Esto nos lleva directamente a un debate muy profundo sobre la bondad o sobre la maldad humana, pero yo también hago una breve referencia a que los más grandes pensadores, tanto de la Grecia clásica como de la Roma clásica, y otros grandes filósofos y pensadores han meditado sobre estas cuestiones. Así que, en definitiva, de ninguna manera se puede creer que esto está vinculado solo a la política. Hay corrupción de todo tipo dentro de la sociedad, y hay corrupción en el mundo político, en el mundo empresarial, en el mundo sindical, incluso en el mundo deportivo. Así que estamos hablando de un problema muy serio, muy complejo, que admite distintos puntos de vista, y por eso nosotros con toda precisión explicamos que nos referimos a ese tema analizándolo bajo el punto de vista constitucional y viendo qué instrumentos legales tiene cada constitución para enfrentar el fenómeno de la corrupción. Y también hay una referencia en cada país a lo que es la realidad histórica y de la actualidad en relación a este problema, ¿no? También acá hay otro aspecto que considerar. En la introducción yo hago referencia al concepto de la corrupción, a las clasificaciones, y desde ya adelanto que hay una clasificación entre corrupción nacional y corrupción transnacional. En definitiva, el tema de la corrupción es un problema transnacional muy grave, muy delicado. Hay tratados internacionales de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que analizan el problema de la corrupción, tanto a nivel nacional como a nivel internacional como a nivel regional. Y también hay tratados que apuntan a una cooperación internacional para luchar contra la corrupción. Ya le voy a preguntar qué países son los que mejor atacan el problema de la corrupción o que mejor lo cercan, porque corrupción hay en todo el mundo. Pero quiero preguntarle por qué cree usted que, en particular en la Argentina, pero también en toda América Latina, cuando se habla de corrupción el sinónimo es la política y no se le mira desde el lugar de que paga esa corrupción, del empresario que se beneficia, y se cargan las tintas, o la creación de sentido es corrupción sinónimo de política. ¿Por qué cree esto? Puede ser un sentido, es decir, puede ser que esto pueda tener una mayor consideración periodística o que llame más la atención, pero acá es muy precisa esta distinción que está haciendo Guillermo. No hay ninguna duda que cuando uno analiza, por ejemplo, el fenómeno del soborno, de las dádivas, hay algunos que actúan al dar el dinero, pero hay otro que lo recibe, así que en definitiva son tan responsables uno como el otro. Y cuando uno analiza el fenómeno de la gran corrupción, esta es otra distinción que hay entre corrupción común, ordinaria, y gran corrupción. El problema es cuando vos estás con un país que tiene una gran corrupción, o sea, una verdadera captura del Estado por parte de sectores políticos, pero casi siempre unidos a sectores empresarios, que son los que terminan aprovechándose de esta situación. Así que, en definitiva, cuando uno analiza lo que han sido las grandes luchas judiciales contra la corrupción, particularmente Mani Pulite en Italia o Lava Jato en el Brasil, o lo que ha ocurrido también en el Perú, o lo que está de alguna manera siendo investigado en la Argentina, siempre además de los sectores políticos hay sectores empresarios. Así que es muy importante esta señalización. No hay ninguna duda que la gran corrupción te lleva a eso. Es el manejo completo del Estado, de la obra pública, de las licitaciones, de las empresas privatizadas, el tema del juego. Es decir, y en todo eso, claro que hay sectores empresarios, no hay ninguna duda de eso. Doctor, desde el trabajo que ustedes han realizado, ¿qué hace que una sociedad sea más o menos tolerante a la corrupción? ¿Qué caracteriza esa tolerancia? Esa es otra pregunta clave. El problema ahí es esencialmente cultural y educativo. Por eso yo estoy planteando para el caso de la Argentina, lo vengo diciendo hace mucho tiempo,
que hay que poner el énfasis de nuevo en el tema de la educación cívica y democrática. Hay que educar a los jóvenes, es decir, en base a los principios de la Constitución, en base al sistema de valores, y yo creo que ahí también hay que vincular muy estrechamente la ética a la política, y esto es lo que puede dar muy buenos resultados a lo largo del tiempo. No se trata solo de una respuesta de tipo legal y específicamente de tipo penal para reprimir los actos de corrupción. Si no hay una actividad cultural donde la sociedad perciba lo que es el bien de lo que es el mal, y donde haya un claro sentido ético y republicano en el accionar, nosotros vamos a encontrarnos con muchos problemas. Y desafortunadamente es lo que está ocurriendo exactamente hoy en Argentina. No hay ninguna duda que acá hay un grado de tolerancia muy alto con respecto a la corrupción. Y esto ha ocurrido en otros países de América Latina, pero también es muy evidente que esto se vincula con el nivel de calidad institucional que tiene cada país. Si bien nosotros hemos puesto el énfasis en los países que tienen más problemas de corrupción, que son los que he mencionado, o sea, Brasil, Colombia, Perú, Argentina, etc., no nos olvidemos que hay un ejemplo muy bueno, que es el Uruguay. No es casualidad que cuando uno analiza los índices de corrupción de Transparencia Internacional, siempre lo primero en América Latina es el Uruguay. Y cuando uno analiza a su vez cuál es la única democracia plena en la clasificación que tiene The Economist, siempre aparece ahí el Uruguay. Entonces no es casualidad. Funciona bien el régimen político, funciona bien la sociedad, obviamente no hay mayormente actos de corrupción, ahí lo tenemos al lado nuestro, es el Uruguay. ¿Y qué cree que opera en Uruguay distinto de Argentina? Tenemos idiosincrasias parecidas, porque pienso en la Argentina en la historia reciente y en la creación de sentido. Presidentes como Ilía o el propio Alfonsín en su momento fueron criticados, cuestionados, hasta menospreciados porque habían hecho de la ética, la transparencia y la honestidad el ejercicio cotidiano. Y otro presidente, por mencionarlo, Carlos Menem, que había un episodio de corrupción tras otro, terminaba, no digo festejándose esto, pero por lo menos dejándolo correr. ¿Qué hay en esto que con unos es de una manera y con otros de otro? Yo estoy muy convencido que ahí hay un tema claramente cultural. Yo creo que también es muy importante educar a la juventud y a la sociedad. Acá tiene mucho que ver en esto la prensa. Querría hacer alguna referencia a la importancia que tiene la prensa en esto. Pero es muy evidente que hay que educar en base a ejemplos. No se trata solamente de discursos, sino de ejemplos concretos. Por ejemplo, la personalidad ética de Raúl Alfonsín, o, por ejemplo, de Arturo Illia, o, por ejemplo, de Lisandro de la Torre, es decir, o, por ejemplo, de Leandro N. Alem, o de Hipólito Yrigoyen. Es decir, acá hay que entender que no todo político es corrupto. Es cierto que hay políticos corruptos, pero también hay políticos con manos limpias. Y lo que hay que hacer es promover la educación para que la gente valore la política, sepa que es de las actitudes más nobles que tiene que tener el hombre. Hay que jerarquizar la política y hay que señalar con mucha fuerza los valores de la ética dentro de la vida pública. Yo creo que eso es absolutamente esencial. Ustedes hablan de la construcción de la corrupción. ¿Se construye la corrupción un escenario de...? Es la constitución y la lucha contra la corrupción. De eso se trata el libro, es decir, de los elementos que tiene cada constitución, cada sistema jurídico para luchar contra la corrupción. Por ejemplo, fue muy importante la reforma de 1994 en este sentido, porque ahí se votó el artículo 36, que es el de la defensa del orden constitucional y de la democracia. Y en el segundo párrafo, precisamente se establece que el enriquecimiento ilícito en la función pública es un atentado directo al orden constitucional. Además de eso, se obliga a la sanción de una ley de ética pública que fue dictada en 1999, pero después
fue modificada en 2013 y donde obviamente la modificación no fue acertada porque ya teníamos criterios mucho más débiles en relación a aspectos concretos de la lucha contra la corrupción. Pero la conclusión en este sentido es que nosotros tenemos, por un lado, el artículo 36 de la Constitución, pero además de esto, la necesidad de tener una ley de ética pública. Además, tenemos tratados internacionales que tienen jerarquía superior a las leyes, y ahí aparecen las convenciones contra la corrupción, tanto de Naciones Unidas como la de la Organización de Estados Americanos. Y además se han ido sancionando una serie de leyes que son muy importantes en la lucha contra la corrupción. Pero es evidente, yo termino haciendo una serie de propuestas de que hay que sancionar nuevas leyes en este sentido, por ejemplo, la posibilidad de la apropiación de los bienes utilizados para el enriquecimiento ilícito o para los actos de corrupción. Esto resulta absolutamente claro, que el Estado rápidamente pueda incluso vender esos bienes, porque ya sabemos las consecuencias nefastas que tiene la corrupción en una sociedad. Además, tiene que haber una reforma del Código Penal y, en definitiva, necesitamos una justicia independiente para que se aplique la Constitución y las leyes y avancemos contra algo muy grave, que es la corrupción, y algo todavía más grave en la Argentina, que es el problema de la impunidad. Han sido muy importantes estos procesos que yo mencioné, el de Mani y Pulite en Italia. Fueron 1.233 condenados, tanto dirigentes políticos como dirigentes empresariales, y fue importante el proceso también del Lava Jato, aproximadamente condenados una décima parte de lo que estaba mencionando de Italia, o sea, aproximadamente 120 condenas. Y en el caso nuestro, nosotros estamos en plena tarea investigativa, con algunas causas que son realmente muy importantes, ninguna más importante que la causa de los cuadernos. Así que, en definitiva, es muy importante que funcione el Poder Judicial y que podamos avanzar en esta materia. En el caso de Perú, es un caso que vale la pena analizarlo. 4 presidentes fueron investigados, y ustedes saben que uno de ellos finalmente se suicidó, ¿no? Que fue Alan García. Sí. Así que este es un tema realmente muy importante y creo que el libro analiza una de las cuestiones más trascendentes para América Latina. ¿Hay alguna lógica que relaciona a la consideración de la sociedad respecto de la corrupción, al rechazo de la corrupción, de acuerdo con el bienestar o no que se viva en esa sociedad? Digo, cuando la sociedad está ocupada en asuntos como la inflación, no llegar a fin de mes, ¿es más flexible o más estricta con la corrupción? Porque da la sensación que nos movemos con espasmo. En algún momento se instala la corrupción como lógica, incluso en las encuestas aparece como la primera en las consideraciones de preocupación y después baja al fondo de la tabla. ¿Con qué lógica está relacionado eso? Es muy posible, Guillermo, que cuando la sociedad está con problemas económicos graves como los que tenemos nosotros, es decir, la consideración popular con respecto a la corrupción es mayor. En este momento, los índices están indicando, según algunas encuestas que he visto hace poco, que es el segundo tema de preocupación en la Argentina. Pero uno, cuando ve también cuál es el comportamiento electoral, llega a la conclusión de que la gente no tiene ningún problema en votar a gente que está acusada de graves causas de corrupción. Así que, en definitiva, yo diría que acá hay una verdadera cultura de la corrupción, acá hay gran corrupción en la Argentina y este es uno de los problemas estructurales más graves que tiene nuestro país. Usted quería hacer mención al rol de los medios de comunicación y a la figura o a cómo funcionan en el engranaje que la corrupción sea combatida o aceptada. Esa es una gran pregunta. En primer lugar, yo hago un reconocimiento en el libro a lo que ha significado el llamado periodismo de investigación, la valentía que han tenido una serie de periodistas en Argentina. Muchos de ellos fueron perseguidos por la justicia precisamente por esa tarea cumplida. Pero de la misma manera yo también tengo que decir, por ejemplo, estaba leyendo
el tema de Odebrecht. Ustedes saben que Odebrecht, una empresa brasileña, que fue muy importante en el tema de la corrupción a nivel de toda América Latina. Hace poco salió publicado, hace muy pocos días, un artículo de Hugo Onadamón que hace referencia a 800 millones de dólares pagados de coima en distintos países. Dice que en la Argentina se pagaron 35 millones de dólares de coima. El tema está investigado por el juez Casanelo, pero también ahí se hacía referencia a que el dinero de la corrupción iba también a no pocos periodistas en la Argentina. Así que, como usted comprenderá, este es un tema muy serio, muy delicado. Lo que yo quiero poner de relieve es que si no hay una prensa libre, crítica e independiente al lado de un poder judicial que aplique la Constitución y las leyes, no hay posibilidad cierta de avanzar en la lucha contra la corrupción. Es muy importante afirmar la libertad de prensa y usted sabe que yo trabajé en este tema muy detenidamente porque soy el autor del secreto de las fuentes de información periodística en el artículo 43 de la Constitución Nacional, y esa ha sido una herramienta muy poderosa que ha tenido el periodismo de investigación precisamente para denunciar hechos de corrupción. Para ir finalizando, iniciativas como Ficha Limpia, ¿alcanzan para ponerle coto a la corrupción o el verdadero rol y protagonismo para combatirla está en el Poder Judicial, que a veces los corruptos descansan en la tranquilidad que se los va a juzgar, si es que se los juzga 15 años después? Es otra pregunta muy buena, es muy agudo, Guillermo. Es lo que siempre digo de usted. No hay ninguna duda, ya hemos hablado detenidamente y hace muy poco lo que es la lentitud que tiene el Poder Judicial. Para colmo, una serie de reformas que se hacen para impedir que las sentencias se cumplan. Por ejemplo, se ha modificado el Código de Procedimientos Penales en el artículo 375 para decir que una sentencia solo está firme cuando llega hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual obviamente no tiene nada que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que con un doble conforme uno tiene ya una sentencia que tiene que ser ejecutada. Así que en definitiva, no hay ninguna duda que lo que tenemos que hacer es avanzar en esta materia. Necesitamos jueces que cumplan con la tarea. La cuestión de la ficha limpia me parece muy positiva, lo llevó adelante a esto el Brasil. Hay varias provincias que lo han adoptado, entre ellas Mendoza. Hay algunos proyectos en tratamiento acá en la legislatura de Córdoba. Yo hice una exposición en relación a este tema y creo que son medidas que hay que tomar. Pero quiero ser claro en esto, Guillermo. No se trata solo de cuestiones legales o de una sola medida. Es un enfoque sistémico el que hay que tener para luchar contra la corrupción y poniendo mucho énfasis en las cuestiones educativas y culturales. Ahí aparece de nuevo el rol de la prensa para avanzar en una ética que tenga vigencia dentro de la política, dentro del comercio internacional, en definitiva, en la vida de nuestra sociedad. Finalmente, doctor, ¿cómo podemos hacer para acceder a la obra suya y del doctor Valadez? Es muy fácil. Mañana se hace la presentación online, pero en esa presentación que yo le he enviado, se puede acceder directamente a la obra, porque primero es un ebook, o sea, un libro electrónico. Además, con ese acceso tan simple, pero además de todo esto, ya está publicándose en papel y también va a haber una traducción al inglés de la obra. Bueno, para los que nos gusta leer en papel, esperemos contar con ella prontamente. De todas maneras, la iremos leyendo de manera online. Le agradezco mucho este contacto, doctor, muy amable, y a veces la sociedad pareciera no creer que estos problemas están ligados con lo medular del desarrollo, no del crecimiento de una sociedad, sino del desarrollo armónico que sirva para todos. Y la lucha y el combate de la corrupción es fundamental en este sentido. Totalmente de acuerdo con esa apreciación. Vos no vas a tener verdadero desarrollo económico ni desarrollo humano
si no hay conductas éticas y si no hay una plena vigencia de la Constitución y de las leyes. Muchas gracias por esta posibilidad, Guillermo, le mando un muy fuerte abrazo. Muy amable, doctor, gracias por su tiempo. La corrupción analizada, se presenta un trabajo que habla de un fenómeno que no es propio, pero esto de mal de muchos, consuelo de tontos, debiera ser un principio. Tenemos que preocuparnos no solo de la corrupción de los políticos, sino de la que está a nuestro alcance. Hay agazapados, muchos que están esperando la oportunidad para ser corruptos, solamente están esperando tenerla. Y esto es lo que tenemos que cambiar como lógica de una sociedad y considerar que los que son corruptos son los malos de una sociedad y no que los malos o los tontos de una sociedad son los honestos, como ha pasado durante mucho tiempo en nuestro país. Gracias por estar ahí, nos encontramos en una próxima entrevista. Así son las cosas.